ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Has escuchado lo que contaba Rafa en el boletín. Puedes ir a discotecas, pero no pistas de baile. Ya, pero bueno, a mí tampoco se me han dado muy bien las discotecas, con lo cual no se pierde nada. Pero tú sabes, hay una sala de baile cerca de la radio en Madrid. ¿Tú sabes las colas? Sala de baile para mayores, hay que decir. Las colas que se forman, a eso de las 5 de la tarde, que debe ser la hora que abren, ¿no? Porque es un horario especial para ellos. Hay unas colas larguísimas. Esta gente va a tener que esperar un poco más todavía. Sí, bueno, no creo que bailar sea lo más importante en un sitio concreto. Se puede bailar en tu casa. De hecho, creo que muchos bailamos en casa cuando escuchamos música, por ejemplo. Y habrá que ir poco a poco. Yo no sé, yo sigo un poco en fase 1, te advierto, ¿eh? Sí. No creas que salgo tanto. Tú sigues en fase 1 hora menos, habría que decir. ¿Tienes más temor que otras personas con las que hablo? Cuando charlamos un rato te veo todavía muy temeroso de hacer cosas que en teoría ya se pueden hacer. Sí, estoy aquí tan metido en Pérez Galdós y entendiendo un poco este país que casi la realidad que tengo dentro de casa me llama más la atención. Pero sí, voy saliendo todos los días a hacer compra, quedado con amigos, pero no creas que con gran entusiasmo. Sí, de realidades alternativas. Luego charlamos un rato con Juanjo y, por cierto, luego también a partir de las 10 creo que escuches una cosa que han hecho Luz Rovira y Valentina Rojo, y que tiene mucho que ver también con algo que vemos cuando ocurre fuera pero no vemos cuando ocurre dentro, el racismo, ¿no? Entonces, supongo que estás pendiente de las manifestaciones. He leído, por cierto, un artículo largo sobre cómo en esas manifestaciones en Estados Unidos lógicamente se está extendiendo y contagiando el virus, porque son aglomeraciones que llegan en el peor de los momentos sanitarios, ¿no? Sí. Hay un artículo hoy también muy interesante de Susan Neiman en El País que habla un poco que le sorprende que haya tardado tanto todas estas manifestaciones y que ella cree que no van a resolver nada, que al contrario, que la última vez que dimos revueltas parecidas en el 68 ganó Nixon. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero sí es cierto que hay un hartazgo mundial. Aquí en España hablamos mucho de Estados Unidos, del racismo en Estados Unidos, pero se nos olvida nuestra frontera sur, el Mediterráneo, y cómo tratamos nosotros a los inmigrantes. Bueno, saber si va a afectar o no al resultado electoral, de esto habría mucho que hablar, porque también sabes que hay varias personas influyentes todavía en el Partido Republicano, entre ellas, aunque no te lo creas, George W. Bush, pero también Jeb Bush, por ejemplo, que sí que tiene un nivel intelectual muy superior, que ya han dicho que no van a votar por Trump. Imagínate que al final el racismo es lo que acaba con este presidente, ¿no? Parece que puede haber un movimiento de republicanos por Biden, que voten por él con la nariz tapada, con tal de no ver a este hombre 4 años más en la Casa Blanca. Y es curioso que fuera un tema social el que provocara su caída, ¿eh? Al final va a ocurrir que por Biden van a votar republicanos con la nariz tapada y demócratas con la nariz tapada. Sí. Eso define muy bien su carrera política. Bueno, vamos a empezar, venga. Vamos. But there's nothing for it. I pull on the bottle and watch this river roll on by, trying to find purpose, trying to see meaning, trying to make sense of nonsense that I've called my life.
Claro, Trump en su simpleza habitual usa este paradigma de distinguir entre buenos y malos. Los buenos siempre están personificados en él, los malos siempre están claro quiénes son. En una cuestión como el racismo, él no sabe quiénes son los malos y por eso se comporta como si estuviera no sé, paseando por una mancha de aceite, resbalándose constantemente y metiendo la pata. En el caso del coronavirus es distinto, es muy fácil buscar un enemigo, o le ha sido muy fácil buscar un enemigo. Para él, el mensaje que ha transmitido es que los malos son los chinos. Sí, en todas las pandemias en la historia los malos siempre han venido de fuera. Las pandemias eran culpa de otros, del extranjero, de los pecadores, de los homosexuales, de las feministas en España ahora. Pero sí, para Trump ha sido mucho más fácil. Son los chinos. Pero China sí cometió errores tal vez en los primeros días. Prefirió enviar la policía a los médicos que advertían de la existencia del nuevo virus. Pero después ha sido bastante eficaz y creo que leal. Falta ahora que asuma y que se abra una investigación mundial para ver qué hemos hecho mal y cómo podemos mejorar todos. Pero los pésimos son, sin duda, Trump y Bolsonaro. Sí, y de Trump, que siempre usaba esta expresión del virus chino, ¿no? Se mofaba casi del virus chino, ya ni se ríe del virus, ni lo tilda como chino. Yo creo que lo ha corregido. Ahora es China la que se está riendo mucho de Estados Unidos. Hay también una división dentro de China si es bueno entrar en este juego de Trump, pero bueno, las redes sociales chinas y la prensa oficial, claro, se está cebando un poco con Trump. El guión de esta historia aún guarda muchas sorpresas. Vamos a charlar un rato con Mónica García Prieto, periodista y reportera. Ha sido corresponsal durante muchos años en el sureste asiático y ahora vive en España. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días. Mónica, en Weibo, que es el Twitter chino, digamos, hay 25.000 millones de comentarios sobre los disturbios en Estados Unidos. Hay también cierta mofa contra el país, ¿no? Hay cierta mofa porque, claro, para China esta crisis desvela el doble rasero de Estados Unidos, que siempre ha puesto el dossier de los derechos humanos encima de la mesa en las negociaciones y que ahora se ve violando los derechos humanos. Y sobre todo porque tenemos el precedente de Hong Kong el año pasado. Es un precedente muy caliente, es un precedente reciente que sigue ahí, de hecho sigue activo y sigue empeorando, y al que pues desde Estados Unidos se refirieron con un lenguaje muy particular. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por ejemplo, definió aquellas manifestaciones en Hong Kong como un bello paisaje de libertad y democracia. Claro, ahora están sacando estas palabras. Bueno, estamos convencidos de que os gusta mucho ver el bello paisaje ahí en las puertas de vuestros domicilios en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual la prensa se está volcando, algo que no es común, porque la prensa china no suele, primero, claro, está completamente controlada por el régimen, allí no hay prensa libre, no suele poner el foco en lo que pasa fuera de sus fronteras, es mucho más un mensaje interno, y si lo pones porque busca dar algún tipo de mensaje, ¿no? Y claro, en esto ha encontrado una mina de oro propagandística, es decir, se está cebando completamente en las imágenes de la violencia, en las imágenes de saqueos, en la imagen de desproporción del uso de la fuerza policial hacia los manifestantes, porque es lo que ocurrió precisamente en Hong Kong, ¿no? Y bueno, pues están cambiando la retórica, cosa que es bastante curioso de observar. Por ejemplo, la agencia oficial Xinhua sacaba hace un par de días un tuit que era muy interesante porque también me recordaba mucho el lenguaje de Donald Trump, ¿no? Nosotros te contamos la verdad que ellos no te cuentan. Es decir, ya asumimos que hay varias verdades y que China tiene otro tipo de verdad, que nos podría parecer muy interesante porque nos confronta a la norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es que no se tienen que inventar nada. Las imágenes de violencia están en Estados Unidos, solo tienen que retransmitirlas y ponerles un poco de retórica para conseguir lo que buscan, que realmente es reflejar en un espejo la democracia occidental, deslegitimarla frente al modelo de solidez y de estabilidad de la dictadura china, evidentemente sin denominarlo como dictadura. Es decir, hay dos modelos políticos, están intentando que se normalice el modelo político de la dictadura, tanto como una democracia occidental. Y por desgracia estas imágenes, y como hablabais, la gestión de la COVID, pues está facilitando que haya mucha gente que ya no vea una dictadura en China, vea un modelo político normalizado. También yo creo porque todos tenemos la culpa y lo hemos normalizado a lo largo de los años. Pues a base de admitirles en los foros internacionales de diálogo, a base de admitir las
las exacciones contra la comunidad uigur, contra la comunidad tibetana, lo que ha pasado en Hong Kong. Es decir, en cierta manera hemos normalizado la dictadura y ahora este régimen que está buscando rellenar el vacío de liderazgo internacional que está dejando Estados Unidos gracias a una gestión desastrosa por parte del actual presidente, pues oye, está encontrando un terreno abonado donde yo creo que cada vez más gente, como os digo, no va a haber problemas éticos o morales en apoyar un sistema de gobierno como el chino, ignorando por supuesto lo que hay detrás. Claro, les está vendiendo a los chinos la idea de que esa democracia que os venden desde Occidente es esto que veis por televisión, este tratamiento de los derechos humanos, ¿no? Por cierto, ese eslogan que decías podría ser perfectamente de Fox News, ¿eh? ¿Tú crees, Mónica, que Xi Jinping intenta explotar o intenta imponer una corriente nacionalista? En lugar de vender algo, intenta convencerles de que sean ellos los que lo compren voluntariamente los chinos. Claro, es una de las bases del mantenimiento del poder por parte del régimen comunista. Es decir, el lavado de cerebro nacionalista y patriótico es una cosa con la que se crían los chinos, digamos. No ven otra cosa, no entienden otra cosa. De ahí la importancia de utilizar tanto el sistema educativo como los medios de comunicación para mantener esa tensión nacionalista, ¿no? El enemigo está fuera, la gente nos odia. Y el problema es que gestiones, o mejor dicho, contingencias como el coronavirus, han expuesto que hay algo de verdad, que ese racismo hacia los chinos nunca desapareció, que sigue ahí. Eso lo sabemos todos, es decir, a nivel de calle, en Europa, en Estados Unidos, los negocios que regentan la comunidad china, los chinos son sometidos a bastante racismo. Pero claro, el hecho de haber calificado al virus, del virus chino, eso ha afectado mucho y eso ha hecho mucho daño en China, porque un virus, como digo, es una contingencia que no conoce fronteras. Podría ser chino, podría ser de Zimbabue, podría ser de Laos. Dio la casualidad de que empezó en Wuhan o no, pero bueno, los primeros casos se reportan en Wuhan, ¿no? Entonces, como os digo, ha dolido muchísimo tanto la discriminación y el racismo a la hora de buscar como culpable a la comunidad china y lo mal que ha debido pasar la comunidad china en todos estos países occidentales, ¿no? Por las noticias, como el hecho de que se haya pasado un poco desapercibida cómo ha sido la gestión. Entonces, claro, decía Ramón, pudo haber errores, efectivamente nadie ha gestionado bien la pandemia porque era la primera pandemia que teníamos en estas generaciones, con lo cual tampoco había un manual de cómo lidiar en pandemias, ¿no? China lo hizo, pues imagino que lo mejor que pudo, como el resto de países, salvo los países populistas, o mejor dicho, liderados por personajes autoritarios o populistas como Brasil o como Rusia, como Estados Unidos, ¿no? O incluso como Gran Bretaña, que son los 4 países principales en número de muertos frente, curiosamente, a países liderados por mujeres como Taiwán, Nueva Zelanda o Alemania, ¿no? Mujeres nada sospechosas además de totalitarismo. Pero bueno, en cualquier caso ha pasado desapercibido que bueno, que en China se consiguió controlar rápidamente. No me creo las cifras de muertos en China. Creo que cualquier cifra que venga de China no puede ser confirmada de forma independiente y por tanto genera dudas razonables, pero claro, aunque sea un 10% más, aunque sean 40.000 muertos, en lugar de los 4.000 que se reportaron, comparados con los 110.000 muertos de Estados Unidos, teniendo en cuenta que en China hay 1.400 millones y en Estados Unidos 300, vaya, es que las cifras cantan. Y en lugar, digamos, de reconocerse que China lo intentó, hizo lo mejor que pudo, cortó fronteras, aplicó todas las medidas que luego se han seguido de manual en el resto de países, en lugar de agradecer y de, pues digamos, agradecer que abrieran ese camino de cómo se gestiona una pandemia, se cargaron las tintas contra China, con lo cual ahora mismo pues sí es normal, digamos, que se haga sangre de toda esta crisis de racismo en Estados Unidos, porque ha encontrado, como digo, un filón para vengarse de demasiadas afrentas históricas, ¿no? Pero pues Ramón, fíjate, esto que dice fíjate, Mónica, ¿no? Sí, que nunca... fíjate nosotros que llevamos con la gripe española, ¿no? Desde el 18, que no fue española. Exacto, con la etiqueta. De todo esto se ha olvidado, en China se ha olvidado y en el mundo hemos dejado de hablar de Tiananmen, está la ley de seguridad de Hong Kong que la están colando. Yo no sé si después de esta pandemia, la pugna entre Estados Unidos y China, aparte de ser comercial y dialéctica, podrá ir a un conflicto, porque está Taiwán, está Hong Kong, las islas del Mar del Sur de China, ¿no? Hay muchos elementos ahí que no sé si el cambio de liderazgo va a ser pacífico. No lo sé, pero en el caso, yo lo que he entendido es que China tiene una estrategia de muy largo plazo frente al cortoplacismo occidental, que creo que es una pandemia para nosotros, para todos los sistemas occidentales democráticos. En China hay una visión a largo plazo, porque cuentan que van a mantener el poder de aquí a 50, 100 años, y que todo se hace lentamente, no hay prisa. Mirad, hace un año, cuando yo estuve en Hong Kong cubriendo aquellas manifestaciones, de hecho, hablamos hace un año, justo en este mismo sitio, sí. de aquellas protestas, la sensación que había
era que la sensación que teníamos era que se podía repetir un segundo Tiananmen. Es decir, que se estaban escalando demasiado las cosas, que se estaba, estirando mucho la confianza, ¿no?, del régimen chino. Como sabéis, hasta 2047 Hong Kong mantiene su estatuto, un estatuto que es un país un país dos sistemas. Hay una mini democracia, una ley básica, una mini constitución que les protege. El hecho de levantarse contra China empezó a erosionar, digamos, esa ventana de oportunidad. Me dio una impresión de que podían intervenir inmediatamente y hacerse con el poder. Y no lo hicieron, fueron muchísimo más inteligentes. Esperaron una ventana de oportunidad donde la atención internacional se distrajera y no estuviera allí. Los hongkoneses mantuvieron muy bien aquella atención internacional. Utilizaron todos los foros internacionales que había en aquella época para pedir ayuda internacional. Recuerdo los carteles en todos los idiomas, incluido, por supuesto, en español, en francés, en italiano, en inglés. Por favor, ayudadnos. Nuestra democracia está en peligro, nuestro sistema está en peligro. Y ellos apelaban constantemente a Trump. Y recuerdo las grandes pantallas de Trump Help. Pues no, por supuesto Trump nunca ayudó y por supuesto todo se ha olvidado. Es decir, si antes... Y claro, eso forma parte también de este doble rasero, ¿no? Lo está denunciando ahora la presidenta del territorio hongkonés, del territorio administrativo hongkonés, Carrie Lam, cuando habla del doble rasero. Si antes calificaban a los manifestantes de héroes de la libertad, ahora ¿por qué los manifestantes de Estados Unidos son criminales? ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, bueno, lo más interesante de todo esto es, como os digo, esta ventana de oportunidad que cada vez se estrecha más, a raíz de toda la nueva situación de que el foco está metido en otro sitio, que es las calles de Estados Unidos, que son los hospitales donde está la gente muriendo de COVID. Pues en China se han aprobado dos legislaciones terriblemente interesantes, bueno, y definitivas. En Hong Kong, más bien, una se está presentando, que es la Ley de Seguridad Nacional, donde se proyecta, digamos, pues criminalizar cualquier conducta que implique cuestionar la seguridad del Estado, incluido las injerencias extranjeras, las injerencias externas, y por otro lado la ley del himno nacional, que criminaliza a cualquiera que se mofe del himno y que hace el himno chino obligatorio en las escuelas de Hong Kong. Esto para ellos es muy importante, primero porque digamos que las parodias del himno chino son una constante básica en manifestaciones deportivas, en los partidos de fútbol, etcétera, etcétera, y ellos lo consideraban parte de su libertad de expresión. Y esto desaparece. A partir de ahora creo que eran 10 años de cárcel, 2 años de cárcel, varios años de cárcel por mofarse del himno chino. Y luego tenemos este otro proyecto de ley. Claro, eso tiene que aprobar el equivalente al Parlamento en Hong Kong, donde es mayoría los diputados pro-chinos, porque es China quien controla al fin y al cabo el territorio hongkonés. Y esto lo que hace es acabar de facto con los 27 años que les quedaban de excepcionalidad política. Se lo devora tan completamente que el primer ministro británico, sorprendiéndonos mucho a todos, creo yo, ha ofrecido 350.000 pasaportes a ciudadanos chinos. Son de pasaportes de nacionales en el extranjero, no es el pasaporte británico, pero sí permite residir 12 meses al año, es decir, todo el año en Gran Bretaña y trabajar en Gran Bretaña. Y digamos que manteniéndolos durante una temporada les permite acceder a la nacionalidad. Y esto puede ser extensible hasta 3 millones de personas en Hong Kong, que básicamente es la población hongkonesa de Hong Kong. Es decir, no la población china que ha llegado en los últimos 20 años, sino la población originaria de Hong Kong. Con lo cual, yo creo que los estados occidentales están viendo cómo Hong Kong se ha acabado como proyecto, como excepcionalidad política, por una cuestión muy clara. A China no le interesa tener, digamos, un pequeño recuerdo de que existe otro sistema instalado en su territorio. Sí. Ellos, como decía Ramón, buscan la uniformidad territorial, buscan que Taiwán, que Hong Kong, que Tíbet, que todas sean completamente chinas, con lo cual lo que pretenden hacer es absorberlo cuanto antes, y me imagino que lo siguiente será poner el foco en Taiwán. Taiwán, por supuesto, que lo pueden hacer, la única manera de hacerlo va a ser de forma armada. Ocurre que yo creo, insisto, en que no son estrategias a corto plazo, sino a largo plazo. Una vez que Estados Unidos se hunda por sí misma de aquí a 5, 10, 15 años, que Taiwán se quede sin ese apoyo, ¿quién va a defender a Taiwán? Será más un paseo militar que una intervención de centenares de miles de muertos. Muy curioso esto que cuentas, ¿no? Y cómo Pekín coincide con Moscú en esas, yo creo en esos dos argumentos, ¿no? Que un gobierno paternalista, por no decir autoritario, puede manejar mejor una situación de crisis como la que estamos, una situación de pandemia, y por supuesto cómo venden esa deslegitimación del modelo de democracia occidental para que sus ciudadanos no puedan comparar, sencillamente, ¿no?
Claro, sobre todo para que no se pueda encontrar, que no sepamos que hay otro modelo. A mí lo que más me inquieta es que se esté, como os digo, normalizando el modelo en Occidente. Es decir, que haya gente que ya vea casi una alternativa al modelo chino. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho control seguritario. Ya, claro, por supuesto. Evidentemente, para bien y para mal. Es decir, no puedes tener una opinión política, no puedes... Exactamente. Entonces, sí, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, pero estamos en momentos muy definitivos, yo creo, para la definición del mundo, no solamente de Estados Unidos, ¿no? Mónica, que muchas gracias por la conversación. Repetimos dentro de poco. Mónica García Prieto, que es periodista. Un beso fuerte. Gracias, Mónica. Un beso de vuelta. Adiós, buenos días. I cannot say, but I know you will. La semana pasada, Ramón, nuestra última parada en Sudamérica para ver la evolución de la pandemia fue en México. Queríamos asomarnos hoy a Nicaragua, que es un país en el que las cosas se están poniendo muy mal. Hablamos mucho de ese país en este espacio y ahora la epidemia del coronavirus empieza a desbordarlo todo. Bueno, quien sepa que hay una epidemia, porque ahí también la información cuesta escucharla, ¿no? Sí, dejamos a Nicaragua sumida en una dictadura con la pareja Ortega-Murillo en el poder y ahí sigue. La política es la misma, es decir, ocultamiento de la realidad. En este caso el problema es el virus, que no existe, también los muertos, que los medios oficiales los reducen mucho, pero que rondan unos 800 en un país de 6,5 millones. Y es un problema sanitario porque no hay una infraestructura sanitaria. Y como hemos hablado antes de Perú o Ecuador, también hay un magma de pobreza que dificulta la lucha contra el COVID. Saludamos a Ricardo Pinel, que es periodista y abogado nicaragüense, exiliado, refugiado en España desde febrero del año pasado. Nos atiende desde Cuenca. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Tú estás lógicamente en contacto con tu país, con tus familiares, con tus amigos. Allí el gobierno no está dando datos, no hay cifras, ¿no?, sobre el número de contagiados y de muertos. Totalmente, desde el exilio, una angustia total por nuestras familias, por nuestros compatriotas en Nicaragua, porque sabemos que sigue estando bajo una gran cárcel que es la impuesta bajo no solo una cárcel física, sino también una cárcel informativa, un silencio totalmente de información, y eso ha generado lamentablemente ya un costo humano muy alto, porque las personas que todavía le creen, las personas que todavía siguen los medios de propaganda del régimen de Ortega Murillo, siguen creyendo de que esta es una enfermedad de los ricos o que es una enfermedad inexistente totalmente, y hasta sus propios funcionarios están falleciendo. Claro, es que esto es en línea con lo que decía Mónica antes en China, ¿no? Lo triste no es que Daniel Ortega eche la culpa del coronavirus a la oposición, que eso, pues es esperable de ese régimen, ¿no? Él dice que es una conspiración de la oposición. Lo triste es que haya gente que se lo crea. Totalmente, y también ahí existen entre medio los que pueden ayudar, que son los médicos, son los que están siendo carne de cañón, porque no les permiten ni darle las indicaciones adecuadas a la población como tal, para que pueda llegar y ser atendida como tal, sino que los propios médicos no tienen no tienen la legitimidad, la autoridad y el respaldo para poder utilizar medios de protección para poder atender a la población. No se ha decretado ningún estado de alarma ni confinamiento, pero Ortega y su mujer sí están confinados, ¿no? Totalmente. Ellos sí convocan a marchas, a actividades, por ejemplo, de promoción turística, aunque las fronteras están cerradas totalmente. Nicaragua prácticamente está aislada porque Honduras en el norte ha cerrado, porque Costa Rica en el sur ha cerrado, pero no porque Nicaragua haya en algún momento decretado una cuarentena nacional, un cierre de fronteras, un control aeroportuario de ningún tipo. Pero ellos sí convocan actividades, inclusive de sus partidarios, en playas, en parques, zumbatones, actividades de feria, etcétera. Pero ellos no salen a ningún lado, pero sus funcionarios y ministros y diputados ya han muerto. Yeah. ¿Es cierto, Edgardo, que hay entierros clandestinos por las noches para ocultar que cada vez hay más muertos? Bueno, ahora en las redes sociales, que ha sido como el medio de comunicación alternativo y también verificado por algunas personas y periodistas que todavía luchan ante la censura y la represión en Nicaragua, se logra conocer de que prácticamente lo que le han llamado entierros express, que son a medianoche o en la madrugada en los cementerios, al familiar se les comunica hasta que ya está sepultado su familiar, y irónicamente se le entrega un dictamen médico legal en el cual dice que lo que tenía era neumonía atípica.
Entonces, si era neumonía atípica, ¿por qué lo enterraron express en un ataúd sellado en la madrugada y en la noche? No, es un sinsentido totalmente, es una situación surrealista que aterroriza a toda la población y sobre todo a quienes tienen hijos también, porque no se ha suspendido las clases. Claro, Ramón. Tampoco se han permitido las campañas de prevención por parte de la Iglesia, que tiene un poder en Nicaragua, ¿no? Precisamente ellos vieron amenazado, el gobierno, el régimen nicaragüense vio amenazado prácticamente su hegemonía mediática y su hegemonía de control cuando la Iglesia Católica principalmente y un grupo de médicos de la ciudad de Matagalpa en el norte del país intentaron hacer una campaña de prevención y atención preventiva voluntaria totalmente al amparo de las instalaciones de la Iglesia Católica. Eso fue prohibido tajantemente por el Ministerio de Sanidad y ellos no ayudan y ni dejan ayudar a nadie, y eso está dejando en indefensión totalmente a Nicaragua. Si desde el 2008 el régimen estaba matando y reprimiendo directamente, ahora está dejando morir. Ahora ya no es por acción, sino también por inacción, y está desprotegiendo a toda la población, y eso a Nicaragua la tiene angustiada, a los nicaragüenses nos tiene angustiados y a quienes estamos en el exilio sufriendo desde la distancia. Aquí lo contamos cada cierto tiempo. Edgardo Pinel, que es periodista y abogado nicaragüense, exiliado, refugiado en España. Has usado antes una palabra, Edgardo, que no entiendo. Zumbatones, ¿qué son los zumbatones? Bueno, zumbatones son actividades en los parques en las cuales masivos de música, en el cual todo el mundo tiene que llevar el ritmo, que todos deben llevar el ritmo, y eso es, en esto es sorprendente que puedan estar organizando ese tipo de actividades, porque dicen ellos que no es falso, que dejar caer la economía. Es cierto, la economía de Nicaragua es muy endeble, pero por lo menos deberían de ser honestos y decir, esta es una enfermedad letal que mata, pero no podemos detenernos, pero por lo menos hay estas medidas de distanciamiento, de cuidado, de mascarillas, no proveen absolutamente ningún mecanismo de autocuido ni de prevención social. Un abrazo, Edgardo, mucha suerte con todo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre tener presente el caso de Nicaragua. Claro que sí. Ramón, quédate un rato, te voy a presentar a alguien a quien no sé si conoces, pero a quien conviene escuchar. Espera. My son is a man, he will know what I meant. I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something behind. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.